Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Con la primera. Sí, señor, mira, acá hay una pregunta que nos llega en este instante y dice así. Pastor, Dios los bendiga a todos los hermanos de la mesa. Y mi pregunta es la siguiente. Un hermano se casó por lo civil. Al otro día la muchacha se escapó con otro hombre, dejando todos los preparativos tirados para la celebración en la iglesia. El hermano no consumó el matrimonio, o sea, no tuvo intimidad con la muchacha. El hermano se quiere volver a casar. ¿Él debe acudir al tribunal eclesiástico para poder hacerlo o no, ya que no se consumó? Muy interesante esa pregunta. Bueno, desde el punto de vista legal, no hay divorcio, sino nulidad de matrimonio. Desde lo legal. Porque el matrimonio no se consumó. 2, yo sí le recomendaría que hiciera una cartica exponiendo al tribunal eclesiástico lo que le pasó, para que él pueda tener, pues, de alguna forma paz. Porque es interesante que los creyentes comprendan que el tribunal eclesiástico se estableció en la iglesia buscando con ello generar paz en las personas que tienen estas dificultades. Yo conozco casos de personas que han terminado muy mal en el campo físico y en el campo espiritual porque se sintieron pecadores, culpables, porque la otra persona falló y eso hizo pues de que se disolviera el matrimonio. Y el que queda solo, que se considera como inocente, se anima por un momento a volverse a casar, pero le queda esa responsabilidad. Yo se lo digo porque estaba en una iglesia, creo que Mercedita recordará, cuando han llegado una pareja de jóvenes a hablar conmigo y me han dicho, pastor, lo que pasa es que pues yo me casé con una mujer divorciada, que es ella, me presentó su esposa. Y resulta de que en la iglesia nos dicen que estamos viviendo en adulterio y yo ya he pensado hasta dejarla. Entonces, en razón a eso, es que la iglesia ha organizado tribunales en todo el país para que esas personas que tienen esos pensamientos, esa incertidumbre acerca de una decisión que se ha tomado, pues de alguna forma puedan mejorar su condición de conciencia, puedan tener paz en su nueva relación y puedan vivir una vida plena como Dios quiere que la vivamos. ¿Ya? Entonces, a esta personita que tiene esa dificultad, que además lo siento, le recomendaría que acuda al tribunal eclesiástico, adjunte las pruebas que para nada le va a salir desfavorable y usted va a estar tranquilo. Pastor, yo quiero hacerle una pregunta acerca de ello. ¿La Biblia avala el tribunal eclesiástico? Sí, solamente basta con leer el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, donde después de un debido proceso, Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí, eso sí, acerca de algún asunto acá, será hecho por Dios en el cielo. Amén. Por eso dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Por ejemplo. Sí, porque esa pregunta surge mucho. Pero claro. Y eso son cosas de ellos. Sí. Y no es así, no es así. Hay un debido proceso que lo cumple a perfección el tribunal eclesiástico, basado en los principios bíblicos, y una vez que se toma una decisión, no la puede tomar 2 personas. El tribunal siempre está compuesto por 5. En caso de que, supongamos, haya uno que está impedido para votar, entonces se pide un nuevo ministro que sirva como miembro del tribunal ad hoc. Sí, señor. Buscando con ello que el veredicto final o el concepto que se emita finalmente no sea de alguna manera parcializado.
por eso es que es muy interesante. El tribunal eclesiástico, yo en el tribunal eclesiástico aprendí muchas cosas. Entre ellas, que cuando el tribunal eclesiástico define algo con respecto a una situación, no solamente es avalado por la iglesia, es avalado por Dios. Amén. Después de que se cumpla el debido proceso. Bueno. Amén, hermano Carlos. Pastor, dice una pregunta. Yo trabajo en una joyería. Ahí se hacen imágenes como ¿qué? Como la Virgen María, la Virgen de Guadalupe. Yo como creyente puedo hacer imágenes y venderlas. Sería muy interesante que los hermanos que tienen esa clase de negocios de joyería, pues leyeran Éxodo 20. Claro. Leyeran el Salmo 115. Leyeran Gálatas 5:17 en lo adelante. Leyeran Apocalipsis 21:8. Leyeran Primera de Corintios 6:9. ¿Ves? ¿Y por qué les cito todos esos pasajes? Hombre, para que tengan en cuenta que en todos esos pasajes Dios prohíbe la idolatría. Entonces el creyente dice, no, pero es que yo no lo adoro. Pero la Biblia dentro de esa prohibición dice, no te harás, no los tendrás. Entonces usted no los adora, pero los hace y los tiene. Entonces, bíblicamente no está bien. El creyente debería de buscar otras alternativas para poder distribuir su producto de gran valor, que es el oro, por ejemplo, la plata. Pero hay otras maneras para sacar adelante ese proyecto sin resultar involucrado en algo que Dios prohíbe. Amén. Amén, hermano Carlos. Nos llega esta pregunta y dice así: Pastor, buenos días. Escuchando cuando usted dijo en días anteriores que uno no debe cuestionar a Dios cuando pide sanidad por alguien diciendo, Señor, sánala, sino que sea su voluntad. Quisiera saber entonces qué pasa cuando pedimos algo en su nombre, por ejemplo, cuando decimos declaramos sanidad o sana a la persona en el nombre de Jesús. Bueno, la palabra declaramos es muy originaria del neopentecostalismo, ¿verdad? La iglesia, incluso en el reciente pasado, tuvimos en la escuela de formación pastoral una muy buena enseñanza al respecto, ¿no? Sí, señor. Entonces, los cristianos debemos de orar por los enfermos, sabiendo que Dios ya hizo una obra en la cruz. Amén. La Biblia dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Amén. Y por sus llagas que nosotros, ¿qué? Fuimos Sí, curados. fuimos curados. Fuimos curados. Entonces el creyente debe de orar por el enfermo, no bajo el concepto yo declaro, sino bajo el concepto la obra de Jesús es suficiente. ¿Ya? Sí. Y yo oro por los enfermos, siempre digo, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Amén. Porque pues ahora, claro, el hecho de que alguien diga yo declaro, un creyente, pues tampoco va a pecar, pero son cosas que vienen del neopentecostalismo. La Biblia lo que dice es, ¿está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Eso es lo que... Y el Señor lo levantará. Eso es lo que el cristiano cuando ora debe tener en cuenta. En mi caso personal, casi siempre que oro, yo le digo a Dios, confiado en tu palabra, soy testigo de que tu poder o tu obra se hace real en la vida de la persona. Así de que desde mi visión no es cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios es diferente. ¿Por qué no lo sanas? ¿Cierto? Sí. Eso es cuestionar a Dios. Pero cuando yo oro por un enfermo y digo que es sano en el nombre del Señor, y si la persona no es sana y yo quiero cuestionar, pues estoy mal. ¿Por qué? Porque yo hice lo que tenía que hacer, orar por el enfermo para que Dios lo sane.
Si Dios no lo sana, yo no voy a decir qué pasó, por qué Dios no lo hizo. Pues a lo mejor Dios tenga un propósito diferente. Es tan delicado todo este asunto que viene a mi mente lo que yo he dicho más de una vez. Si los creyentes alcanzásemos a conocer a Dios como debemos de conocerle, difícilmente estaríamos en dificultades como la de los creyentes que a causa de la no sanidad se hacen preguntas. No, yo oro por el enfermo, Dios es soberano, Dios tiene un día para ese creyente, y si su voluntad es sanarlo, lo sana ese día, y si su voluntad es llevárselo, no vale oración. La sanidad se da porque Dios no ha decidido llevarse al individuo. Pero cuando Dios decide llevarse a una persona, no hay oración que valga. Claro, claro. Además, porque los cristianos deben de aprender a tener en cuenta el Padre Nuestro. Hágase su voluntad en el cielo, como también en la tierra. Entonces, si yo permito que sea la voluntad de Dios, sea que viva o sea que muera, soy del Señor, y el que ora no debe de entrar a cuestionar. Y ese es feo en cristiano, esos cuestionamientos, ¿cierto? No está bien. Porque Mire yo que hay un escuchaba a una ejemplo en la hermana, Biblia. pero ¿de qué me sirve orar? Tanto que oré por esto y aquello. Eso Claro. oren ustedes, que ustedes sí les escucha a Dios. Son Feo personas que de alguna manera no están ubicadas. Hay un ejemplo en la Biblia muy importante y es el caso de Job. Job decía: ¿quién me diera saber dónde está él? Yo iría hasta su trono y expondría mi causa. O sea, una actitud, perdónenla, de necedad. Y a Job se le fue la mano ahí. ¿Y qué hizo Dios? Lo llamó y le dijo: venga, hablemos. Le dio tremendo discurso. Y comienza Dios a preguntarle: ¿dónde estabas tú cuando yo ponía la tierra sobre el vacío? Cuando... Y comienza Dios a hacerle preguntas a Job. Sí. Y al final dice Job, definitivamente, de oídas te había oído. Amén. Amén. Pero ahora me doy cuenta pues que no hay manera. Es que ante Dios no hay ni una posibilidad de ganarle. Claro, Él es soberano. Él es soberano. Porque Julano, siendo tan bueno, tiene cáncer, y Julano, siendo tan malo, está vivo y no tiene ningún problema. Así pensó Asa. ¿Cierto? Dice que un día dijo: en vano he lavado mi corazón, he limpiado mis manos en inocencia. Todo porque ve la prosperidad de los impíos. Así es. Hasta que él un día, entrando al templo de Dios, dice: entendí todo aquello. Las personas entenderán a Dios cuando Dios esté en ellos y ellos estén en Dios. Amén, amén. Por eso Jesús dijo: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Pero hay una condición: permanecer. Exacto. ¿A quién le corresponde? Amén. Sí, señor. Sí, señora. Amén. Pastor, antes de la venida de Jesús a la tierra, ¿los antepasados no hablaban de salvación y vida eterna? ¿Solo pensaban que todos iban al Seol? Así es la pregunta. Bueno, depende de la manera como la tome la persona. Si la miramos desde el punto de vista promesa, hay salvación. Porque recuerde que la promesa de Dios hecha a Abraham es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si la miramos desde ahí, los seres humanos de todo el mundo antes de Cristo pudieron ser salvos por su propia ley. Recuerde que Romanos 2 habla de tres situaciones. Uno, los que sin ley pecan. Otros, los que bajo la ley pecan. Y otros, los que viven según su propia ley. ¿Cómo se explica eso? Todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley pecaron, por la ley serán juzgados.
Y aquellos que hicieron según la ley, no teniendo ley, por esa ley, van a ser juzgados. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, si se mira bajo el concepto promesa de Dios, no para el pueblo de Israel, sino para el mundo, entonces hay salvación para ellos. ¿Para quiénes? Para los que sin ley actuaron según la ley. O sea, su conciencia les decía, es delito matar, es delito adulterar, yo no voy a cometer un acto de idolatría, yo creo en un ser soberano. O sea, aunque no estaban bajo la ley, vivían una vida como si tuvieran la ley. Entonces, ellos serán juzgados por ese comportamiento. Y seguramente que habrá gente salva de esa. Hay un caso muy importante que nos ayuda a entenderlo. Hebreos capítulo 11, usted lee, todos los héroes de la fe. Esa gente fue salva, aunque vivieron antes de la ley y durante la ley. Pero ellos actuaron acorde a unos valores éticos y morales que serán salvos o recibirán la recompensa antes que nosotros. No. Usted lee que aunque aquellos hicieron todo para recibir la recompensa, no lo recibieron porque Dios tenía previsto algo mejor para nosotros a fin de que no fuesen perfeccionados aparte. ¿Está claro? Entonces, todos los que sin ley pecaron van a perecer. Los que pecaron bajo la ley, por la ley van a ser juzgados. Y los que vivieron una ley acorde a la ley de Dios sin tener ley, por esa ley también van a ser juzgados. Y ahí se va a dar el resultado final. Si la balanza de los que no tenían ley pero vivieron según la ley de ellos, ¿sí? Que era a la par la ley de Dios, sin conocer la ley de Dios, esa gente va a ser beneficiada. Por eso es que en el capítulo 2 Pablo dice, de la carta a los romanos, no es israelita el que dice que guarda la ley, o por ser de Israel es salvo. Porque hay gente que tiene ley, y esa ley hace que se refleje en ellos el resultado de la ley de Dios. Amén. Amén. Ay, no puede ser que se me fue. Leo yo, vine, hermana Mercedes. Dice así. Pastor, escuché a un pastor el término gematría bíblica. ¿A qué se refiere ese término? Sí. Ese término se refiere al valor de los números en la Biblia. Sí, un método de interpretación. Sí, es un método de interpretación donde uno quiere decir Dios. Exacto. ¿Cierto? A todo se le da un número. A cada número tiene un sentido en el campo teológico. Exacto. Eso es gematría. Sí. Amén. Pastor, yo siempre digo que nos peguemos a las promesas de Dios, pero ahora escucho mucho por parte de los que estudian teología que las promesas solo eran para el pueblo de Israel. Por favor, ¿me colabora? Las promesas eran para el pueblo de Israel en el campo material. Ajá. Eso es lo que... sí. Entonces yo voy a tratar de orientar. Dios le hizo promesas al pueblo de Israel. ¿Cuáles? Todas las que aparecen en Deuteronomio 28. Son promesas para Israel. ¿Sí? Sí. Promesas para Israel, que el que maldiga a Israel, Dios lo maldecirá. Promesas para Israel, que poseerán la tierra. ¿Está claro? Pero para la iglesia también hay promesas. ¿Cuáles? La diferencia que hay entre las promesas de Dios para Israel y las promesas de Dios para la iglesia es que para Israel eran materiales. Ya. Para la iglesia son espirituales. Amén, amén. Para Israel era un país, todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Para la iglesia es el cielo, es la eternidad Amén. con Dios. ¿Está claro? Entonces alguien dirá, ¿y qué pasa con un israelita que crea el evangelio? Deja de ser israelita en el campo de la fe para ser miembro de la iglesia de Dios por la gracia de Cristo. Por ejemplo,
Pedro, Pablo, todos los cristianos, la iglesia primitiva en Israel, ellos salen de las promesas materiales para hacerse acreedores A una nueva ciudadanía. a una nueva ciudadanía, que ya es la celestial, Amén. sin tener derechos materiales con relación a la promesa de Dios hecha a Abraham. Que la promesa de Dios hecha a Abraham tiene dos connotaciones. A la descendencia de Abraham como tal, una tierra con unas garantías. La promesa de Dios basada en la línea mesiánica alcanza a todo el mundo. Por eso dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mano Carlos, una hermana en medio de la predicación se arrodilló en el altar y oraba por su familia. Cuando termina la predicación, dos pastores le preguntan, ¿habló en lenguas? Y ella duda, dice así, ¿no? Y al final dice, sí. La pregunta es, ¿esa duda tuvo que ver en ella, ya que desde allí no ha vuelto a sentir la presencia de Dios y no la han puesto a servir en la iglesia? ¿Usted qué opina? Lo primero es que en la iglesia hay muchos jueces. Uno no entiende por qué un pastor tiene que decir si fulano habló en lenguas o no para saber si tiene el Espíritu Santo o no. ¿Ya? Lo segundo es lo que la Biblia dice. ¿Quién conoce al hombre sino el Espíritu del hombre? Sí. Nadie sabe mejor que el individuo si lo que sintió es de Dios o no. 3. El problema es que muchas veces a los pastores y a los creyentes en las iglesias piensan que la única manera de darse cuenta que alguien es lleno del Espíritu Santo es si habló en lenguas. Entonces, por eso hay gente que van a los cultos no a adorar a Dios, sino a mirar a ver quién habló en lenguas para decir y calificar, Sí. desconociendo que una cosa es lo que yo veo, otra cosa es lo que el individuo está sintiendo. Pastor, en base a la respuesta, dice aquí, ¿de qué otra forma se puede reconocer una persona que ha recibido el Espíritu Santo, aparte de hablar en otras lenguas? Aparte de hablar en lenguas celestiales. Bueno, sería muy importante que leas San Marcos capítulo 16, del verso 15 en lo adelante, y ahí encuentra la respuesta. La iglesia por tradición piensa que las lenguas son la exteriorización de la presencia de Dios en la vida del individuo. La iglesia lo hace de buena fe, pero la primera exteriorización del Espíritu Santo en la vida de los cristianos no está en hablar en lenguas, está en echar fuera demonios. Es la primera señal. Ni siquiera, porque es muy interesante. Leamos textualmente. Y estas señales, Se plural, irán. señales, plural. Amén. Y entre esas señales, ¿cuál es la primera? Echarán fuera demonios. La primera señal que hace que el creyente se dé cuenta que tiene el Espíritu Santo en su vida, echar fuera demonios. Vaya a ver. ¿Ah? Vaya, intente echar fuera un demonio. Hay gente que Nadie acaba, lo quería hacer, ¿no? Exacto, ahí sí no. pero es porque las personas no hemos podido abrir la mente a lo que la Biblia dice. Yo sé que alguien puede pensar de que es que el pastor dice que no se necesita hablar en lenguas. No, eso no lo he dicho yo nunca. No. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que muchos de los que están por ahí haciendo juicios. Lo que yo estoy diciendo es lo que la Biblia dice. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y una vez que sea salvo, ¿qué? Le siguen una serie de señales. Sí. Y Jesús, de una manera simple, dice 5. Pero ya en la carta a los romanos y en la carta a
los Corintios y en la carta a los Efesios. Y después de esas cartas, la soberana voluntad de Dios hará lo que quiera, donde quiera, cuando quiera y con quien quiera. El problema nuestro es que metemos a Dios en una camisa de fuerza según el concepto nuestro. Y se nos olvida que en el depósito de Dios siempre hay más. Amén. Entonces la mejor manera de saber si yo soy lleno del Espíritu Santo es que me aflore el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios dados por el Espíritu, los resultados que los da el mismo Espíritu. Y voy más allá. La obra del Espíritu Santo es mucho más que lenguas, mucho más que dones, mucho más que ministerios, mucho más que resultados. La obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es progresiva y el final de la obra del Espíritu Santo es hacer que nosotros lleguemos a ser, perdonen la redundancia, semejantes a Él, para que le veamos tal cual como Él es. Por eso cuando a mí me preguntan, pastor, ¿una persona sin el Espíritu Santo puede ser salva? La respuesta es no. No puede ser salva. Porque para la salvación el Espíritu Santo es esencial. Ya los conceptos que manejen, porque hoy o mañana puede levantarse alguien diciendo, no, la única manera de demostrar que tiene el Espíritu Santo es cogiendo víboras y que no le hagan daño. Esos son conceptos. Aunque están registrados en la Biblia, en una coyuntura importante de la historia del principio de la difusión del Evangelio, no puede ser el punto de partida único para pensar de que solamente si tomen las manos de serpiente y no le hacen daño, es que tiene el Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces, hay muchas maneras de saber si yo tengo el Espíritu Santo. Y la principal forma es dando frutos dignos. Por el fruto se de conoce, un dice la verdadero Biblia. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Que las lenguas se dan en la iglesia? Sí. ¿Que yo hablo en lenguas? Sí. ¿Que Merceditas habla en lenguas? Sí. Pero esa no es la única manera de pensar que yo tengo el Espíritu Santo. Exacto. Si yo oro por un enfermo y es sano, yo tengo el Espíritu Santo. Si oro por un endemoniado, hecho fuera un demonio, yo tengo el Espíritu Santo. Si voy en una campaña evangelista y me atienden en una casa y resulta que son enemigos y me echan un veneno al alimento y yo me lo consumo en el nombre del Señor Jesús y ellos están esperando que caiga muerte y no pasa nada, bueno, es prueba de que el Espíritu Santo está en mí. Amén. Lo que pasa es que nosotros pensamos es que si habla en lenguas sí tiene el Espíritu Santo. Y si es una persona gozosa, que vive en paz, que hay amor en su vida del Señor, eso es fruto. Que tiene fe. Que tiene fe, que tiene que paciencia. Es benigno, que tiene paciencia, que tiene bondad, exacto, que tiene mansedumbre, que tiene templanza. En cambio hay muchos, lastimosamente, llamados cristianos que viven de mal genio, que no tienen paciencia, que viven amargados, que les falta fe. Entonces eso es muy complicado. Que son muy desordenados. No, vea, aquí, que, mejor dicho, y hablan en lenguas. Sé que esta discusión es un tema álgido, muy neurálgico. Es sí, un tema como hablar del divorcio. Sí. Pero la gente lo que debe de ceñirse es por lo que dice la Biblia. Amén, amén, amén. Creo que el problema es cuando nosotros creemos como nos parece. Cuando hacemos de un concepto una doctrina y hacemos a un lado la doctrina. Entonces, ¿cuál es la doctrina? Que el Espíritu Santo es una realidad, que todo cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pero eso es diferente a pensar que si no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Porque entonces se cumpliría lo que Pablo dice en la carta a los Romanos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si se piensa que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, que es verdad, y ese creyente no ha hablado en lenguas,
pero permanece en Cristo 20, 30 o 40 Ay, años sí. y muere en Cristo y su vida es digna de imitar. ¿Cómo hace uno entonces para entender lo que Pablo escribe en el capítulo 8? La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Cómo hizo ese hombre Ajá. para someter su naturaleza de tal manera que vivió una vida llena de ejemplo, de resultados espirituales? ¿Está claro? Amén, amén. Bueno, Pablo escribe en la carta a los romanos, dice que de la única manera que yo puedo vencer lo que no es posible humanamente es por la ley del Espíritu de vida en Cristo en mí, que es la que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Nadie sin el Espíritu Santo puede decirle no al pecado. Exacto. La razón por la cual el cristiano se abstiene de pecar Es porque en él. es porque en él está Él es- el Espíritu Santo. Amén. Puede ser que algún día hablen lenguas, puede ser que no hablen lenguas. Ustedes harán el juicio que piensen. Yo respeto. Yo pienso desde la Biblia que las lenguas tienen dos maneras de mirarse. Una como don Ujú. y dos como señal para los incrédulos. Entonces no todos hablan en lenguas. Como no todos tienen don de sanidades. Como no todos tienen don de palabra de sabiduría. Como no todos tienen don de palabra de ciencia. Como no todos tienen don de hacer milagros. De discernimiento. Pero cada uno de los dones cumple una función en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de las lenguas, la función que tienen es que hablar a las personas que hablan el idioma en el momento que el Espíritu Santo está hablando a través del hermano. Vuelvo y digo, miren el orden desde el capítulo 11 a la primera a los Corintios. No desconozcan los dones según el capítulo 12. Una vez consciente de que los dones son reales, tengan en cuenta que vale la pena si tienen amor. Y si usted tiene amor y es consciente que los dones son una realidad, ejérzalos de tal manera que se conviertan en bendición para el cuerpo de Cristo, siendo usados en el lugar y en la circunstancia. ¿Para qué hablarle en lengua aramea a un colombiano cuando el colombiano lo que necesita es sanidad? ¿Está claro? ¿O para qué orar por sanidad a un griego que lo único que necesita es oír el evangelio para ser salvo? ¿Me hago entender? Entonces, los dones van a funcionar según la necesidad y no son atribuibles al individuo. Por eso me encanta el capítulo 12, que en cada una de las partes dice, esto lo hace el mismo Espíritu. Hay dones dados por el Espíritu. Hay ministerios dados por el mismo Espíritu. Y los resultados son dados por el mismo Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Deben de creérselo a ustedes que son dueños de los dones. Eso es lo que le está diciendo. Sí. El que tenga un don es de Dios y Dios lo usa, pero no puede ser atribuible al individuo, sino a Dios que usó al individuo en el lugar, en la hora y según la circunstancia. Amén. Amén. Mano Carlos, preguntan, Dios los bendiga. Por favor, ¿me pueden indicar por qué no se permite el uso de maquillaje y dónde lo dice en la Biblia? Además, en la congregación hay mujeres que aún se maquillan. ¿Qué podemos decir ahí? Me parece a mí que, a ver, las cristianas no se maquillan para ser cristianas. Las cristianas no se maquillan porque son cristianas. ¿Me hago entender? Sí. No hago para ser, hago porque soy. Amén. Ahora, bíblicamente, en la Biblia no dice maquíllese, tampoco dice no se maquille, pero la Biblia sí dice
no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, la apariencia, el querer mostrar lo que yo no soy. Otros hacen alguna alegoría en la interpretación diciendo que el maquillaje viene de Jezabel. Sí, por el antimonio. Exactamente. Otros hacen alusión, haciendo una exégesis posiblemente en dirección apropiada o no apropiada, cada uno es responsable en la interpretación, porque resulta que la interpretación bíblica es subjetiva y por eso hay tantas escuelas. Después tenemos la escuela dogmática, la escuela histórica, la escuela literal, la escuela... hay varias escuelas. Y dependiendo de donde venga el estudiante o el creyente, así piensa. Entonces hay una escuela legalista que dice que, ¿quién dijo que Dios mire el maquillaje? Dios mire el corazón, por ejemplo. Porque viene de una escuela así, libertina. Pero si vamos desde el texto bíblico, entonces encontramos que los cristianos no hacen para hacer. Hacemos porque somos. Recuerde que primero se es para poder hacer. Y uno lo ha visto en la iglesia. Gente que llega y recibe a Cristo y a la semana siguiente usted la ve totalmente transformada. Exacto. ¿Por qué? ¿Quién le dijo? ¿Cuántas veces le dieron un curso sobre vestimenta, accesorios, maquillaje? Nadie le dio. ¿Pero qué pasó? Venga, no, lo que pasa es que yo sentí a Dios en mi vida y de una vez pensé que estas cosas no agradan a Dios. Entonces recuerde que el maquillaje cabe en la vanagloria de la vida. Entonces, ¿usted quiere maquillarse? Puede, usted sí puede. ¿Por qué las cristianas no lo hacen? Porque son cristianas. O sea, pero acaba de decir el pastor, usted sí puede. Puede, pero no debe. Por eso, no, es que poder es una cosa. Por eso estoy haciendo la aclaración en dos cosas. ¿Puedo yo maquillarme? Sí. Puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que quiera. Claro. Pero los cristianos no lo hacen, ¿por qué? Porque son cristianos. Entonces, un resultado de lo que son es no hacer lo que hace el mundo. Claro. Pastor, llega una inquietud a mi WhatsApp y me dice una mujer, no sé si era cristiana, puedo hacer una pregunta que quiero saber, ¿qué significa el velo y por qué no se debe usar el velo? Cuando hablamos en nuestra cultura, el velo es de tradición católica. Sí. En los católicos es que se usa el velo o el llamado manto. ¿Sí? Cuando vamos al campo bíblico, encontramos que era un fenómeno cultural entre los griegos y de una manera especial entre los corintios, que a través de ello se buscaba por lo menos tres cosas. La primera, decirle al mundo de Corinto que las cristianas no estaban a la venta. Sí. En palabras más, palabras menos. Las mujeres que andaban con la cabeza descubierta y mutiladas como hombres, Exacto. eran las mujeres que servían para el placer. Porque había un templo en ese lugar. Claro, entonces, todas las mujeres en Corinto que andaban sin cubrirse en la cabeza y con el cabello corto, entonces la gente, los hombres que vivían, Lo asociaban. decían, estas son mujeres que se pueden comprar. Exacto. En Colombia las llaman trabajadoras sexuales. Exacto. Cuando el evangelio llega a Corinto, entonces, dice Pablo, si una mujer llega a la iglesia, De esas. de esas,
Yo le recomiendo que se ponga velo Exacto. para que marque la diferencia con las otras que no lo usan. Entre tanto le crece el cabello. Explicando luego que el velo es en lugar del cabello. Exacto. O sea, si no tiene cabello porque viene de un mundo de prostitución, Exacto. colóquese el velo y eso hará que la gente se dé cuenta que ya no es una prostituta que pertenece a otro campo. Y una vez que le crece el cabello, pues dice el cabello le es dado en lugar, de velo. Pero hay algo muy importante al final. Él dice, yo ya he dado mi parecer con respecto a esta situación. Sí. Sin embargo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros ni la iglesia de Dios tiene tal costumbre. No cuenten conmigo para eso. No estaba mandando Pablo, estaba dando un concepto. Tenga en cuenta que un concepto es diferente a una doctrina. Sí. ¿Está claro? Entonces el manejo del cabello desde la visión de Pablo era un concepto. Por eso él dice al final, si alguno quiere contender con respecto a esto, Nosotros, no tenemos nosotros tal ni la costumbre. iglesia de Dios tiene tal costumbre. Era un concepto. ¿Cuál es una doctrina? La del capítulo 15 de la primera de los Corintios. Ahí sí Pablo se para y dice, cualquier cosa puede pasar aquí, pero la resurrección es una realidad y no está en discusión. Amén. ¿Está claro? Amén. Y no pone a la gente a pensar, venga, usted verá si cree en la reencarnación o no. No, él de una vez descarta la reencarnación. De una vez descarta la diferencia que hay entre los cuerpos espirituales y los cuerpos terrenales. Habla de la diferencia que hay entre los cuadrúpedos, los reptiles, las aves, como también la diferencia que hay entre los ángeles y los hombres. Para mostrar de una manera clara que no se puede pensar que hay una tal reencarnación o aniquilación del alma. Los conceptos se pueden discutir, las doctrinas no. Le dicen, hermano Carlos, pero las trabajadoras sexuales mantienen el cabello largo. No, por eso estamos hablando que en Por eso, Colombia, para que Era en Corinto. en Corinto había una cultura, nosotros no estamos en Corinto, estamos en Colombia. Exacto. En Colombia la tradición, aunque creo que eso ya también se ha perdido en la Iglesia Católica, pero yo recuerdo cuando mi madre iba a misa, Sí, ella siempre era cargaba con un manto. ¿Ya? Algunas comunidades llamadas cristianas usan el velo aún, Sí. basados en aquello, tratando de ser corintios cuando son colombianos. Es que es el problema de sacar las cosas del contexto. Entonces hay que mirar el contexto en el que se dan y el tiempo en el que se dan Allá había, y el por qué se dan. allá había un templo que era pagano, de una diosa pagana, en donde las sacerdotisas se prostituían y una de sus Era como características, captaban hombres. una de las características de más de 1000 prostitutas que habían en ese templo allí en Corinto, era que tenían el cabello rapado. Claro. Esa era la característica principal. Pero eso era ya. Eso era ya. Listo, Y sigamos como viendo. era ya, entonces Pablo dice, Ajá. a mí me parece bien Exacto. que para evitar que las comparen con las normales de allá, Exacto. Porque se estaban póngase en un velo. se estaban convirtiendo muchas de ellas al evangelio. El evangelio estaba Entonces tú llegaste aquí a Cristo, eras prostituta. Ahorita usa el velo para que los señores de la calle no pienses exacto. que eres una prostituta. muy interesante. Y úsalo en tanto que te crece el cabello. Una vez que te crezca el cabello es señal de autoridad Muy interesante. Sí. y es símbolo de sujeción. Amén. Amén, hermano Carlos. Nos preguntan, pastor, ¿podemos hacer transfusiones de sangre para salvar la vida de otros? En esto conocemos el amor. Le estoy citando Biblia. Sí. En que Él puso su vida por nosotros. Así nosotros debemos ponerla por nuestros hermanos. Amén. La pregunta es, ¿qué es la vida según la Biblia? La sangre. Dice que no consuman sangre porque la vida es la sangre. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Y Jesús dice, y los apóstoles enseñan, que en esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué puso Él? Derramó toda su Sangre. Así nosotros debemos de ponerla por nuestros.
no en el campo de la redención como la hizo Jesús, Ajá. sino en el campo de la vida del otro. Por eso nosotros donamos sangre, donamos órganos. El día que yo me muera y la ciencia dice, los riñones de Carlos sirven para salvarle a alguien la vida, que se los coloquen. Sí. Los ojos de Carlos sirven para que otro, después de que él muera, vea, los coloquen. ¿Cuál es el problema? Hay gente que no, hay comunidades que no lo comparten, que no lo aceptan, porque ellos piensan en la aniquilación del alma, en la explosión del alma, en la desaparición del alma. Basados en lo que dice Ezequiel, el alma que pecare esa muere y se acaba todo. Pero la Biblia dice que el hombre es trascendental. Amén. Pastor, ¿el diablo conoce nuestros pensamientos? El diablo no conoce nuestros pensamientos. Según dice Jeremías 17, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo hay uno. Dios. Pero Satanás sí coloca pensamientos, que eso es diferente. De su supermercado de maldades, trae malos pensamientos al hombre, afecta la conciencia del individuo. Y es ahí donde se procesa la tentación hasta llegar a la consumación del pecado. Exacto. Y una vez consumado, viene la muerte. Amén, hermano Carlos. Mire esta pregunta. Dios le bendiga, hermanos. ¿Por qué la Iglesia Católica no permite casarse si la otra persona está viva? Y en cambio en la Pentecostal sí. Bueno, es que hay una diferencia muy grande, que inclusive no debería la persona ni colocar esa comparación, pero se la vamos a explicar. Es que en la Iglesia Católica no existe divorcio, pero sí existe nulidad de matrimonio. Algo así como dicen en mi tierra. Es una expresión vulgar, pero la voy a decir. Es el mismo perro con diferente guasca. Simple y llanamente eso. Si un católico hace anular su matrimonio, se puede volver a casar. Ellos dicen no divorcio, pero hay nulidad. Y esa nulidad va basada en un proceso ante un tribunal que ellos manejan. Como nosotros emitimos el concepto a través de un tribunal. La diferencia es que allá se llama nulidad. En la sociedad civil se llama divorcio. Pero el que le anulan el matrimonio allá se puede volver a casar. Y el que se divorcia se puede volver a casar. La diferencia que hay es que en la iglesia nuestra, para que alguien se pueda volver a casar de una manera avalada por la iglesia, tiene que someterse al tribunal eclesiástico. Es lo mismo. Es como yo ando y tú caminas. Algo así. Sí, sí. Sí. Pastor, ¿la muerte es un espíritu? Pues Job lo miró como el rey de los espantos. Cierto. Pero yo diría que más que un espíritu, la muerte es una decisión soberana de Dios. Según el capítulo 14 del libro de Job, dice: hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Entonces la persona debe saber que cuando la muerte llega, no es la muerte que llegó, sino más bien el Espíritu de Dios que se fue. Y dejó el vehículo abandonado. Hay vida en el hombre en tanto que el Espíritu de Dios está en él. Si él le abandona, el hombre deja de ser. Entonces la muerte no es un espíritu como tal, sino más bien el resultado de que el Espíritu de Dios se fue. Amén. Viejito. Bueno, Carlos, dice acá el oyente, Dios le bendiga, hermano. No entiendo este versículo, el Job 40:19. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo. Puede hacer que su espada a él se acerque. ¿Aquí de quién está hablando?
que se lea todo el capítulo. Y él dice, será Behemoth. Entiendo desde el inicio que es el ¿Capítulo? 40, verso 19. Ya. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Bueno, para él entender ese capítulo debe de leer desde el capítulo 38. Desde el 38. Le hace 38, 39 y 40. Y ahí está la explicación. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces, en esa porque es que Job tuvo la osadía de cuestionar y de desafiar a Dios. ¿Quién me diera a saber dónde está Dios? Yo iría hasta su trono y hablaría con él y defendería mi causa. Entonces Dios le salió al encuentro. Venga, hablemos. Y desde el verso primero hasta el capítulo 40 y más es el discurso de Dios para convencer a Job de que es un ignorante. A eso es a lo que se refiere. Pastor, hay una persona en conversa Muy que bonito manda a preguntar algo. Dice, si yo no soy cristiano y doy diezmos, ¿Dios me bendice? Sí, con toda seguridad. Yo conocí un caso, y Mercedita lo recordará. Había una familia inconversa que llegaban primero que los creyentes a diezmar. Los creyentes siempre esperan la hora del culto, ¿verdad? Pero estos salían del campo y llegaban a la iglesia a las 9 de la mañana a diezmar. Sí. Lo primero que hacían era diezmar. Yo me senté a hablar con ellos, a felicitarlos por ese gesto que les traía a ellos bendición material. ¿Ustedes por qué diezman? No, porque es que Dios dice que nos bendice y lo hacemos porque creemos que si lo hacemos Dios nos bendice. Entonces yo les expliqué que la bendición completa que ellos debían tener estaban dejando de tenerla por una sola razón. ¿Cuál, pastor? Bueno, la bendición completa es la salvación de su alma. Ustedes dan y Dios les bendice económicamente. Pero aquí la idea es que ustedes sean salvos. Les hablé de Jesús, recibieron al Señor Jesús, todos se bautizaron. Se hicieron bautizar todos. Y todos durmieron en el Señor ya. Creo que hay 1 o 2 vivos por ahí, ¿no? Dieguito. Entonces usted diezma, Dios lo bendice. Amén. Pero su alma. del otro paso, Exacto. que es recibir a Cristo como su Salvador personal, para que la bendición no solamente sea material. Sino también eterna. Exacto, sí señor. Preguntan, Dios le bendiga a todos. Resulta que me dieron una plata producido de una cosecha. Di el diezmo de eso. Con la plata estoy trabajando con ella. Mi pregunta es, ¿debo dar de la ganancia del producido de mis ventas? Sí. Gracias, Dios le bendiga. No del capital, porque ya él lo diezmó. Exacto. Él diezmó el equivalente a 1 millón de pesos. A él le quedaron 900, montó una tienda. En la semana vendió 200. Y de los 200 le quedó de utilidad 50,000 pesos. Él da de esos 50,000 el diezmo. Si no diezmó el capital, él debe diezmar de todo. De todo. Muy bien. Sigamos. La última, porque ya el tiempo que voy. Tengo un sobrino que no se congrega y es fiel en diezmo y primicia, y Dios lo ha bendecido sobremanera. Es este. Dios le bendiga. Job capítulo 1:6. Los hijos de Dios venían a presentarse. ¿Qué vino a hacer el diablo ahí? ¿Preguntan ahí? Sí, ¿qué vino a hacer el diablo allí? Es que el diablo también es un hijo de Dios. Hay 4 clases ¿Cómo así, pastor? Sí. Ahí, desmenuce porque... Sí. Hay 4 clases de hijos de Dios. Los ángeles, unos, 2, Adán y Eva, ¿sí? Por creación, y Israel por elección, y la iglesia por adopción. Entonces, en el campo de hijos,
El día que Job se hizo presente ante Dios, o los hijos de Dios, que en ese caso eran ángeles, también se presentó Satanás para acusar ¿a quién? A Job. Los hijos de Dios reúnen ángeles y seres humanos. Cuando un creyente se presenta ante Dios, Satanás también se presenta. Léalo no solo en el capítulo 1 de Job, léalo en el libro de... Ay, se me fue ya. De Zacarías capítulo 3. Cuando Josué se presentó ante Dios, Satanás se puso a la derecha para acusarlo. Léalo en Apocalipsis. El día que se dice, gloria sea a Dios porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Leemos de que por fin ha sido lanzado aquel que acusaba a los hermanos de día y de noche. Y aún ahora, en este tiempo, Por eso. los hermanos se arrodillan a orar y se sienten Satanás va... perturbados, que no pueden orar, que no pueden... No, y Satanás está diciendo, no le creas a Diego, no le creas a Carlos, mira, él actúa así porque tú haces esto con él, si no lo hicieras. Y es ahí la enseñanza del libro de Job, que Dios le probó a Satanás que un hombre sí puede ser íntegro. Más allá de las tentaciones que vengan, de los problemas que tenga, un hombre decide y Dios aprueba y Pastor, le hace ver al perdón enemigo. del máster, pero es que a mí me quedó como sonando que Satanás es hijo de Dios. Por creación. Por creación. Por creación. Sí, es eso una sí. criatura. Es una criatura. Bueno, es creado por Dios. Exacto. Pero Pero es ojo, otra cosa. Ojo. También hay que hacer, porque mire lo importa, todo lo que da lo que usted dice. Aclarar de que la condición demoníaca no fue creada por Dios. Exacto. Fue una decisión de ese ser. Exacto. Él fue creado Se perfecto. reveló, sí. ¿Está claro? En el momento de la creación es hijo de Dios. Es una criatura. Satanás es una criatura. El desviarse del camino ya es una decisión de ese ángel. Eso sí. Porque si dejamos así van a decir, el pastor dijo Sí. que Dios hizo al diablo. No, Sí. Dios no hizo diablo. Dios hizo O que así un sea orden diablo, de es hijo de ángeles. Dios, ¿no? No, Bueno. es hijo de Dios por creación. Como O sea, algo, Satanás, Dios lo creó, él se reveló y se... es muy similar a la condición humana. ¿Qué dice la gente? Sí, que sí. todos somos hijos de Dios. Y tienen razón, por creación, Eso. pero no por acción nuestra. Amén. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se corrompió. El tiempo se nos fue. Pero se nos fue demasiado. Rápido. Dios les bendiga.